Supercrack Estrella presenta Catalina de Médicis y Shakespeare en el Festival de la Bestia del año 1589. Si hay un personaje misterioso en la historia, es sin duda Catalina de Médicis, reina de Francia perteneciente a la familia más rica y poderosa de la historia, una familia donde algunos de sus miembros eran inmortales y otros eran grandes magos de un poder único como lo era Catalina de Médicis. Vamos a hablar de esta mujer única en la historia, y de cómo estuvo en el Festival de la Bestia del año 1589, junto al dramaturgo inglés William Shakespeare. Vaya dos, como decía, Catalina de Médicis estuvo en el Festival de la Bestia del año 1589, pero no estaba viva, estaba muerta. No todos los Médicis fueron seres inmortales, Catalina de Médicis no lo era, tenía grandes poderes y grandes conocimientos que los viajeros del tiempo pusieron en su disposición, pero no era inmortal como lo fue por ejemplo el último de los Medici del que ya realicé un video, pero Catalina tuvo la suerte de vivir el año que ocurrió el Festival de la Bestia del 1589. Cada 28 años se celebra el Festival de la Bestia en algún castillo de Europa. Este festival dura un año entero, y durante ese año se hace todo tipo de tropelías, rituales satánicos, sacrificios humanos, caza humana, algo espantoso. En el último día del festival se abre un portal dimensional en el castillo. Por este portal entra el mismísimo Satanás desde su dimensión a la nuestra, suele llegar con todo tipo de demonios, incubos y sucubos. Satanás puede realizar todo tipo de milagros, uno de esos milagros es devolver la vida, pero este milagro solo puede durar unas horas, o sea que la persona resucitada morirá a las 3 horas, solo Dios y Jesús pueden crear y devolver a la vida, pero esas 3 horas en la que una persona muerta resucita, es el suficiente para poder atravesar el portal dimensional, junto a Satanás y vivir en otra dimensión. Satanás en todos los festivales de la bestia resucita a una persona que haya muerto el mismo año del festival, en este caso estamos hablando del año 1589. En el último Festival de la Bestia del año 2009 en Noruega, también se resucitó a una persona muy famosa. Los cuerpos de estos muertos, que luego son resucitados, se mantienen en una cápsula en frío, como una cápsula de invernación hasta el último día del Festival de la Bestia, que se abrirá el portal, por donde entrará Satanás y su legión de demonios. Esto ocurre entre los días 9 y 11 de diciembre, cuando Satanás entra desde su dimensión a la nuestra por este portal, atraviesa una alfombra roja, mientras toda la élite satánica Illuminati aplaude a su gran dios. Satanás se acercara hasta el cadáver y lo tocara, en este caso a Catalina. Uno de los que estuvo allí presente en el festival fue William Shakespeare. Ese mismo año del Festival de la Bestia, William Shakespeare desapareció de todas partes, nadie sabía dónde se metió William Shakespeare, que desapareció del mundo 5 años y luego volvió sin más. Pues bien, Shakespeare desapareció el mismo año que ocurrió el Festival de la Bestia en el año 1589. También desapareció toda una colonia inglesa en las Américas. En ese mismo año 1589, estos fueron secuestrados y traídos a la fuerza a este festival. Mejor no pensar qué hicieron con ellos. Catalina de Médicis, que nació en el 1515 y murió en el 1589, contrajo matrimonio con Enrique de Francia. Su destino no era ser reina, era la esposa del segundo hijo del rey, y este dejaría la corona, algún día, a su hijo mayor, Francisco. Olvidada por su marido, quien prefería la compañía de Diana de Poitiers, y maltratada por gran parte de la corte francesa, esta robusta y fea florentina se dedicó a la lectura y la compañía de oscuros personajes, perfumistas, encantadores, envenenadores. Se empezó a rumorear en toda Francia que, gracias a la peligrosa influencia que aquellos personajes siniestros mantenían sobre Catalina de Médicis, en 1536 su cuñado Francisco murió. El delfín de Francia apenas 18 años cuando, de camino a Tournon, donde iba a encontrarse con su padre, después de un intenso partido de tenis, el joven bebió agua helada de los Alpes marítimos y sufrió una pleuresía que le llevó a la muerte, aunque se anunció que el príncipe heredero había muerto tras un encuentro deportivo. Por lo bajo se murmuró que había sido Catalina la instigadora de la muerte. Con la ayuda del mercurio, la princesa habría envenenado el agua que el delfín bebió tras el juego para morir casi al instante. El rey Francisco no se animó a profundizar en la investigación y, gracias a esta desgracia, Catalina se convirtió en reina al ser coronado su marido, Enrique II.
En la Europa del siglo XVI estaban muy de moda los tóxicos, empleándose con frecuencia en los asesinatos políticos, ya que era muy difícil demostrar su empleo. Se cree que Catalina llevó a Francia el misterioso veneno de los Medici, fabricado casi artesanalmente con belladona, una planta que tiene la facultad de dilatar las pupilas, y que contiene atropina, una droga aceleradora del ritmo cardíaco, y que en altas dosis resulta mortal. Se cuenta que la propia Catalina había perfeccionado su técnica para matar a su cuñado, probando el veneno en huérfanos, mendigos y enfermos, a los que nadie lloraría, anotando cuidadosamente sus efectos, con el único objetivo de que su marido se convirtiera en el próximo rey y ella, en reina. Fue entonces, mientras aparecían en París unos panfletos que acusaban a la duchesina de envenenadora, cuando nació la leyenda de una reina despiadada, cruel y hambrienta de poder que no dudaría en utilizar todo tipo de magia y hechizo, incluso a su propia familia, para retener la corona de Francia. La pasión con la que su marido, el rey Enrique II, se entregaba a su amante Diana hería profundamente a Catalina, justamente en momentos en que no conseguía tener hijos. Durante más de una década la corte francesa vio con gran preocupación que la delfina no tuviera ni un descendiente. Según el cronista Pierre de Brantome, muchos recomendaron al rey y al delfín repudiarla, ya que era necesario continuar la línea sucesoria de la monarquía francesa, lo cual desesperó a la princesa y llevó a Diana a insistirle a Enrique, con vehemencia, que se acercara a la cama matrimonial y cumpliera de una vez por todas con su misión. Diana tenía miedo de que ella y Catalina fueran reemplazadas por una mujer más joven y bonita, y la corte reprobaba la conducta de Catalina al no tener descendencia. Los embajadores extranjeros, como el veneciano, comenzaron a enviar al extranjero informes detallados sobre la tormenta que amenazaba a la corona. Se aseguraba que Enrique repudiaría a la Médicis, y ya se barajaba el nombre de las princesas extranjeras capaces de reemplazarla, como la princesa Claudia de Guisa. Catalina sufría, sabía perfectamente que su posición corría riesgo si no lograba darle hijos a su esposo, por lo que comenzó a recurrir todo lo que en esa época se consideraba infalible. Usaba talismanes, bebía filtros, consultaba a astrólogos y alquimistas, leía tratados médicos. La medicina era considerada una brujería en esos tiempos. Lanzaba conjuros contra la mala suerte y, sobre todo, evitaba montar en lomo de mulo, un animal conocido por su infecundidad. Animada por todos los instrumentos y consejos que le brindaban sus magos, sus alquimistas y sus expertos en pócimas mágicas, Catalina practicó con celo todo tipo de posiciones sexuales con su marido hasta lograr engendrar a su primer hijo, Francisco, en 1544. Entonces el mecanismo reproductivo no se detuvo, y durante los siguientes años, con la ayuda de astrólogos, curanderos, alquimistas, brujos, supersticiosos y remedios caseros, Catalina de Médicis logró tener otros 9 hijos. Los futuros reyes Carlos IX y Enrique III, la reina Isabel de España, la reina Margot de Navarra, los príncipes Luis y Hércules y las princesas Claudia, Victoria y Juana. El trono estaba asegurado. Los astrólogos de Catalina adquirieron fama internacional y la reina se dedicó con gran atención al estudio de la medicina, los sueños, la astronomía, la astrología, las profecías y todo aquello que la ayudara a allanar el camino hacia el poder, buscando conocer todos los secretos que le deparaba el futuro. Catalina no vacilaba, incluso, en utilizar las vísceras de los prisioneros condenados a muerte para leer el porvenir en ellas. No hay duda de que ella conocía a la élite satánica, y era respetada por todos los magos de la época. No es de extrañar que ella fuera la elegida para atravesar hacia la otra dimensión desconocida. Mientras tanto William Shakespeare hacía su vida normal, hasta que un día desapareció para volver 5 años más tarde como si nada. Su vida entre 1585 y 1592 es otro misterio. Para consternación de sus biógrafos, Shakespeare había desaparecido de la historia entre 1585 y 1592, aunque, los historiadores han especulado que trabajó como maestro de escuela, viajó por Europa continental, estudió derecho o se unió a un grupo de actores que pasaba por Stratford. No se sabe nada sobre su paradero durante ese tiempo. Bueno, en este canal sí lo sabemos, por lo menos donde estuvo el año 1589, en el Festival de la Bestia, el mismo año que murió Catalina. Algunos aseguran que Catalina inventó un talismán formado por una amalgama de oro y bronce, fundido y dorado al fuego, en donde aparecían grabadas una mujer y un hombre que personifican a Agei, el poder de Venus, y Asmodei, rey de los demonios lujuriosos. Se dice que gracias a este amuleto, que llevaba a todas partes, Catalina logró engendrar a su tercer hijo, que fue el que más se hizo esperar.
Otros rumores afirman que la reina llevaba siempre, en contacto con la piel de su estómago, un trozo de pergamino que, según sus enemigos, era la piel de un niño desollado y un talismán, hecho con sangre humana, que le permitía ver el futuro, aunque esto ya conté antes que lo decían los viajeros del tiempo, como la viajera del tiempo Sigrun, conocida como la mujer de Isdal, de la que ya hablé en otros vídeos. Catalina era considerada una mujer muy refinada en muchos sentidos, y aparte de haber importado de Italia el tenedor, también había llevado la moda de los perfumes, por lo que varios reputados perfumistas viajaron a Francia y abrieron sus tiendas en París. Por entonces, la alquimia de los aromas estaba ligada a la de los venenos, y Catalina se dedicaba con pasión a ambas químicas por igual. Enrique II murió en 1559, durante los grandiosos festejos nupciales de su hija, la princesa Isabel, con el rey Felipe II de España, otro con grandes conocimientos de magia. La corte había organizado unas fiestas caballerescas a las que fueron invitados nobles y caballeros de todos los rincones de Europa, y el galante Enrique II quiso intervenir en una justa en honor a su amante, Diana de Poitiers, enfrentándose al caballero Gabriel de Lorges, conde de Montgomery. En la competencia, el noble atacó al rey con una lanza quebrada y una astilla atravesó el yelmo y se alojó en el ojo de Enrique. Catalina se hizo cargo de la situación. Tras las primeras curaciones, el rey no mejoraba, y se comprendió que una astilla había quedado dentro de su cerebro. Como no se sabía cómo proceder, la reina ordenó que se reprodujera la herida en 10 condenados a muerte, a los que también se les clavó una astilla en el ojo. Los médicos trataron de curarlo, aunque sin éxito. Cuando todos fallecieron al poco tiempo, fueron decapitados para estudiar una solución. Pero fue inútil, y Enrique II murió a los 42 años. 4 años antes, el célebre profeta Michel de Nostradamus había relatado ese acontecimiento con una exactitud increíble. El león joven dominará al viejo en un torneo, le reventará los ojos en jaula de oro y el viejo morirá de muerte cruel. La fama del astrólogo se difundió rápidamente por Europa y Catalina lo llamó a su corte. Fue Nostradamus quien le presentó a la viajera del tiempo Sigrun a Catalina. Cuenta la leyenda que la reina Catalina, que ya era aficionada por las pócimas mágicas, los oráculos y los afrodisíacos, se entregó con pasión a la astrología. En su habitación había 2 entradas, de un lado, una puerta daba a la capilla, y del otro una puerta llevaba a la habitación de Cosimo Ruggieri, su astrólogo personal, que elaboraba horóscopos cotidianos para ella, y practicaba en ocasiones la cristalomancia, el arte de leer el futuro en los espejos. Una noche, Ruggieri le hizo ver a la reina un espejo presuntamente mágico, donde la reina vio aparecer, una después de otra, las figuras de sus hijos Francisco, Carlos y Enrique. Primero apareció el reflejo del delfín, Francisco, que dio una vuelta por la habitación y desapareció. Después apareció el príncipe Carlos, quien dio 14 vueltas, y finalmente apareció Enrique, quien dio 15 vueltas. Según le explicó el astrólogo, cada vuelta correspondía a un año de reinado. Después de ello, si sus hijos no tenían descendencia, los Valois llegarían a su fin. Mientras esperaba el inevitable fin, Catalina procuró invocar a todas las fuerzas imaginables para retener el poder para sí y para la dinastía Valois. Al ascender al trono su hijo mayor, Francisco II, empezó a manejar con mano dura y hasta maquiavélica los designios de Francia, lo que le valió el apodo de Madame Serpiente. Que es como decir que era una reptiliana. Otros que también estuvieron en el Festival de la Bestia, fue una colonia entera que estaba en las Américas. La colonia perdida de Roanoke, el mayor misterio sin resolver en la historia de Estados Unidos. La historia nos lleva a los primeros asentamientos europeos en Norteamérica y a una colonia inglesa fundada en la isla de Roanoke, en Virginia, un lugar donde el agua dulce era difícil de conseguir, y donde los colonos vivían rodeados de un entorno natural completamente nuevo para ellos y 2 tribus indígenas con las que las relaciones tampoco eran sencillas. Aquellas primeras colonias tenían una alta tasa de fracasos, pero ninguna desapareció sin dejar rastro en 1590, o, siendo más concretos, ninguna desapareció dejando solo tras de sí una palabra grabada en un poste: Croatoan. John White y la colonia de Roanoke. Colonias fracasadas como la de Roanoke hubo muchas hasta que, en 1620, los padres fundadores, un grupo de puritanos ingleses que huían de la persecución religiosa en su país, establecieron la colonia de Plymouth, la segunda que tuvo éxito en Norteamérica y la que pasó a ser la piedra fundacional de lo que después sería Estados Unidos. Porque, entonces, es el asentamiento de Roanoke el que más ha perdurado en el imaginario colectivo. A todo el mundo le gusta un buen misterio, ¿no? Y más si lleva 4 siglos sin resolverse.
Todos ellos fueron llevados al Festival de la Bestia en el año 1589. Vayamos entonces al principio, a la década de 1580, en aquellos años, Sir Walter Raleigh, aventurero y explorador, había recibido una concesión de la reina Isabel I de Inglaterra para establecer una colonia en Norteamérica. Inglaterra y España estaban enzarzadas entonces en una pugna por ver quién terminaba dominando aquel continente casi recién descubierto, así que Raleigh no solo tenía que conseguir colonizar la zona, sino que tenía que aprovechar, de paso, para sabotear las operaciones españolas en la región. Hubo un intento inicial de fundar una colonia en Roanoke, una isla en la costa de Virginia, pero aunque se llegó a construir un fuerte, aquel intento fracasó. En 1587, Raleigh envió a un grupo de 117 colonos, liderado por John White, a fundar un asentamiento en la bahía de Chesapeake, y como estaba cerca de Roanoke, les pidió primero que se acercaran a aquella colonia para comprobar su estado. Cuando llegaron, estaba desierta, y en lugar de continuar viaje, se quedaron allí. La segunda colonia de Roanoke, sin embargo, no iba a tenerlo fácil para tener éxito. De las tribus indias que vivían en la zona, los ingleses consiguieron establecer relaciones amistosas con los Croatoan, pero los anteriores ocupantes europeos del lugar habían estado luchando contra las otras tribus, y estas no querían allí a los nuevos colonos. Además, no había suficientes fuentes de agua dulce en la isla, y las condiciones de supervivencia iban a ser difíciles. Aún así, en Roanoke llegó a nacer el primer bebé inglés, que lo hacía en suelo americano, Virginia Dare. La situación llegó a ser tan complicada, que White partió de nuevo hacia Inglaterra, a finales de 1587, para pedir ayuda y refuerzos que pudieran garantizar el éxito de la colonia. Sin embargo, las cosas tampoco serían tan sencillas para él. La guerra anglo-española, entre 1585 y 1604, y malas condiciones meteorológicas retrasaron el envío de esa flota de suministros 3 años, y para cuando White logró regresar a Roanoke, se encontró un panorama totalmente inesperado. Allí no había nadie, ni un alma. Las construcciones, de madera, habían sido desmanteladas, y aunque los hombres de White buscaron a los colonos por todas partes, no fueron capaces de encontrarlos. Solo descubrieron 2 pistas de lo que podría haber pasado con aquel centenar de personas. Un poste, en el que alguien había grabado la palabra Croatoan, la tribu india con la que los colonos tenían buena relación, y 3 letras, Cro, grabadas en un árbol, nada más. El misterio de la colonia perdida. John White tenía su propia teoría sobre lo que había pasado con la colonia. El grabado del poste sugería que se había mudado a la isla Croatoan, hoy conocida como Hatteras, pero no pudo comprobarlo porque se desató una enorme tormenta que impidió que pudiera mandar barcos a la isla. Se marchó de allí sin poder hacerlo. Y se tardaría una década en hacer otro intento por encontrar el nuevo asentamiento, pero Sir Walter Raleigh solo fue capaz de enviar otra expedición, y el mal tiempo también impidió su búsqueda. Los españoles, por su parte, buscaban a los colonos de Roanoke porque sabían que Raleigh los utilizaba como base para operaciones de piratería, pero tampoco tuvieron suerte. Así nació la leyenda de la colonia perdida. Pero para rizar más el rizo tenemos que mencionar la teoría de que Croatoan, la palabra grabada en el poste por los colonos, no se refería a los indígenas, sino a una entidad demoníaca que se supone que fue mencionada por Edgar Allan Poe en su lecho de muerte, que estaba escrita en el diario de la aviadora Amelia Earhart después de su desaparición y que apareció también grabada en la cama donde el escritor Ambrose Bierce durmió antes de desaparecer en México, en 1913, conspiranoia de alto nivel. Y es que esto fue obra de la élite satánica. Se llevaron a toda la colonia al Festival de la Bestia del año 1589. Los últimos años de vida de Madame Serpiente fueron absolutamente desgraciados y estuvieron marcados por los enfrentamientos religiosos que dividieron a Francia y dejaron miles de fallecidos. Con el paso de los años y el mantenimiento de una gula de hiena, Catalina terminó siendo una mujer obesa y aberrante, que tenía grandes problemas para desplazarse de un lado al otro. Terminó sus días prácticamente inútil en una silla que difícilmente transportaban sus criados, casi descerebrada por los remordimientos y el rencor que sentía hacia todo el mundo, incluidos sus hijos Enrique III y la reina Margot de Navarra. Según cuenta la leyenda, en el instante en que Catalina de Médicis abandonó el mundo de los vivos, uno de sus amuletos preferidos, llamado el talismán de la felicidad, se partió en 2, no se había despegado ni un instante de ese objeto de la suerte que le había regalado Nostradamus, asegurándole que, mientras lo tuviera, tendría salud y estaría protegida de sus enemigos.
Otra leyenda asegura que, consultado por ella sobre cuándo le sobrevendría la muerte, uno de sus adivinos le había dicho: cuídate de Saint-Germain. Pensando que moriría en el Palacio Real de Saint-Germain, lo evitó durante toda su vida. Sin embargo, cuando se encontraba en sus últimos momentos, murió de repente al saber que el sacerdote que le ofrecía los últimos sacramentos se apellidaba Saint-Germain. Este Saint-Germain era otro ser inmortal del que mucho se ha hablado. Este Saint-Germain está en todos los festivales de la bestia. En fin, amigos de Cybercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.